Muy buenos días a todos los que estáis en casa, seguro disfrutando de una buena compañía. Muy buenos días. Soy Jorge Álvarez, soy pastor de la Iglesia Alianza y te felicito por poder disfrutar o decidir participar de este culto en casas que realizamos como iglesia. Es un gusto tenerte con nosotros y es un gusto conectar con las distintas casas. Somos más de 30 casas en toda Barcelona que estamos compartiendo este tiempo de amistad alrededor de la palabra del Señor. Me toca compartir lecciones de fe que nos deja la palabra del Señor. Como sabéis, somos una iglesia y la fuerza de nuestra iglesia se encuentra en la fe que encontramos en Jesucristo y su palabra. Hoy queremos compartir algunas de esas lecciones de fe contigo, pero antes quisiera pedirle a Dios que nos bendiga. Quisiera que me acompañes. También quisiera recordar en esta oración amigos que están pasándola un poco mal. Quiero recordar a Luis Mata, que está hospitalizado con una enfermedad muy difícil. A Martín Sachún, que está también con una enfermedad difícil. Y a otros que ya han salido, como Leopoldo. Damos gracias a Dios por ello. Acompáñame en esta oración. Señor, te doy las gracias por este tiempo. Gracias porque podemos conectarnos a través de este medio, alrededor de tu palabra. Queremos pedirte que tú hables a nuestro espíritu, a lo profundo de nuestro ser, que sea un tiempo precioso. Y también te pido, Señor, y te pedimos todos, que bendigas la vida de Luis, que lo fortalezcas, que lo levantes. Igual, Señor, por Martín, levántalo y fortalécelo y bendícelo. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Todos hemos oído la historia de Jonás. Jonás no hizo caso a la palabra de Dios, por eso al mar profundo la gente lo arrojó. Vino un pez muy grande, la conocida por ballena, y se lo tragó, porque él no hizo caso a la palabra de Dios. Es una canción que muchos niños que estudian la Biblia cantan. Esta es la historia. Hay un libro en la Biblia que se llama Jonás y narra esta historia. La historia de Jonás es la historia de un hombre llamado por Dios, llamado a ser profeta, portavoz de Dios, representante de Dios. Él fue llamado para comunicar un mensaje de juicio a una ciudad muy famosa de su tiempo llamada Nínive. Sin embargo, Jonás fracasa en cumplir con la misión dada por Dios, con el llamado que Dios le hace. Y hoy queremos ver lecciones que surgen de ese nudo de fracaso que Jonás vivió. Lecciones que creo que pueden ayudarte en la vida, a enfrentar la vida, ya que la palabra de Dios nos ayuda a enfrentar los grandes problemas de la vida. Primera lección. Bueno, quizá primero déjame leerte, si tienes la Biblia allí, Jonás capítulo 1, del 1 al 5 solamente. Te voy a leer en la versión La Palabra. Dice, el Señor se dirigió a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, disponte a ir a la gran ciudad de Nínive y proclama un castigo contra ella, porque la noticia de su maldad ha llegado hasta mí. Pero Jonás, queriendo eludir el mandato del Señor, decidió huir a Tarsis. Así que bajó hasta Jope, donde encontró un barco que zarpaba a Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó en él rumbo a Tarsis para alejarse del Señor. Verso 4. Pero el Señor hizo que un fuerte viento azotase el mar hasta levantar una tempestad cuya violencia amenazaba con destrozar el barco. Los marineros, atemorizados, comenzaron a suplicar ayuda cada uno a su Dios y arrojaron al mar todos los enseres que había a bordo para aligerar la carga. Entretanto, Jonás había bajado a la bodega del barco, donde se acostó y quedó profundamente dormido. Ese es el inicio de esta historia donde esperamos dejarte algunas lecciones de fe. Primera lección de fe que quiero dejarte. Todos tenemos una misión en esta vida. Todos tenemos una misión en esta vida. Esta es la primera lección de fe que Jonás nos deja a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos un llamado especial,
una misión personal como la tuvo Jonás. Una aportación específica que solo nosotros podemos dar en esta vida, ya que ella depende de nuestra historia personal, irrepetible. Nadie ha vivido lo que tú y yo hemos vivido, nadie. Nuestra misión personal en la vida depende de las habilidades que hemos adquirido a lo largo de la vida. Depende de nuestra personalidad, depende de los talentos naturales y depende de nuestro corazón, de esos anhelos profundos que desde niño o niña han estado allí adentro y que luchan por cumplir. La Escritura es muy clara que hemos nacido con un propósito, con un llamado, que nuestra existencia no es producto del azar o la suerte o la casualidad. Nuestra existencia tiene un sentido que va más allá de nosotros mismos y tiene que ver con bendecir, aportar para el bien de los demás. Salmo 139, versos 16, en la Nueva Traducción Viviente dice esto: me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Me viste antes que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. El rey David. Salmo 138, 8. El Señor llevará a cabo sus planes, los planes que tiene para mi vida, pues tu fiel amor, oh Señor, permanece para siempre. El Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida, dice el salmista. Un psiquiatra muy famoso del siglo XX, Viktor Frankl, dice esto: cada persona tiene su propia y específica vocación o misión en la vida. Cada persona debe llevar a cabo una tarea que demanda su cumplimiento. En eso, la persona no puede ser reemplazada, dice él. No puede su vida ser repetida. Así pues, la tarea de cada persona es singular como lo es su oportunidad específica para llevarla a cabo. Viktor Frankl. El llamado personal, la misión, el rol o los roles que se nos dan para desarrollar en la vida son aquellas cosas que permiten que nuestra vida tenga sentido, tenga valor, tenga significado. Y son aquellas cosas que van a hacer que nuestra vida, cuando vaya pasando, puedan traernos satisfacción, profunda satisfacción en nuestra alma. Esa misión va más allá del trabajo que realizamos, va más allá aún de los roles que cumplimos en esta tierra momentáneos. Tiene que ver con aquellas cosas que Dios pone en nuestra alma y en nuestro corazón. Jonás tenía el llamado a ser un profeta, un portavoz de Dios. Sin embargo, Jonás declinó su llamado por alguna razón. Yo no puedo seguir con esto, dijo él. Hasta aquí ha ido bien todo lo que me has pedido, le dijo a Dios. Sin embargo, lo que me estás pidiendo ahora, yo no lo puedo hacer. Y dice lo que hemos leído, la palabra de Dios, que él tomó un barco y huyó a una ciudad totalmente contraria, que estaba en dirección contraria al lugar donde Dios lo había enviado, Tarsis. ¿Por qué? ¿Por qué Jonás declina su llamado, su misión en la vida? Es muy posible que Jonás no quiera acercarse a este tipo de gente a la cual Dios le estaba enviando. Nínive era una de las ciudades más sanguinarias, su ejército era muy sanguinario, que arrollaba a ciudades enteras, despojándolos de todo y asesinando a todos. Y es muy posible que Jonás no quería tener relación con ellos. Es muy posible que Jonás intuyera que si Dios le enviaba a darles un mensaje de juicio, es porque Dios les estaba dando la oportunidad de arrepentirse. Y porque sabía Jonás que es muy posible que Dios
si ellos se arrepentían, les perdonaría toda su maldad. Jonás dice, Señor, hasta aquí lo que me has pedido, perfecto, pero lo que me estás pidiendo ahora, yo no lo entiendo, y dos, yo no lo puedo hacer. Y Jonás huye, se aleja de Dios. Y aquí viene una segunda lección de fe. Nunca te alejes de Dios porque no entiendes su proceder. Nunca te alejes de Dios porque no entiendes su proceder. ¿Cuántas veces nos alejamos de Dios porque no aceptamos cómo Él actúa? ¿Cuántas veces nos alejamos de Dios porque nos parece que lo que Él hace no tiene sentido? Jonás decidió alejarse de Dios, huir de Él, porque no entendía, no aceptaba el proceder de Dios. Es interesante que Jonás, el texto dice que Jonás decide huir de Dios. Sin embargo, Dios nunca se aleja de él. El verso 4 del capítulo 1 de Jonás que hemos leído ya dice, pero el Señor hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Jonás decide huir, pero Dios levanta una tempestad tan fuerte que va a impedir a Jonás seguir con sus planes de huida. Es interesante que la Escritura es muy clara respecto a la imposibilidad que tiene el ser humano de huir de Dios. Déjame leerte unos versos de la palabra del Señor respecto a esto. Salmo 139, versos 7 al 12. La traducción en lenguaje actual dice: jamás podría yo alejarme de tu espíritu o pretender huir de ti, dice el salmista. Si pudiera yo subir al cielo, allí te encontraría. Si bajara a lo profundo de la tierra, también allí te encontraría. Si volara yo hacia el este, tu mano derecha me guiará. Si me quedara a vivir en el oeste, también allí me darías tu ayuda. Si yo quisiera que fuera ya de noche para esconderme en la oscuridad, de nada serviría. Para ti no hay diferencia entre la oscuridad y la luz. Para ti hasta la noche brilla como la luz del sol. Huir de Dios es absurdo. Él ha hecho que en lo profundo de nuestro ser hay un anhelo de Dios, un anhelo de trascendencia, un anhelo de eternidad, que es incapaz de ser satisfecho por los placeres efímeros y mentirosos de esta vida. Hay un libro en la Biblia que se llama Eclesiastés. En el capítulo 3, verso 11 dice: sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón humano, pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Hay una frase de San Agustín muy famosa que dice: nos has hecho para ti, Señor, y nuestro corazón estará inquieto hasta que encuentre descanso en ti. Una de las cosas que nos da el acercarnos a Dios, el dejar de huir de Él, es que encontramos descanso, encontramos perdón, encontramos sosiego, encontramos paz. Una paz que no tiene que ver con la ausencia de problemas. A veces los problemas siguen ahí. A veces las enfermedades siguen ahí. A veces las circunstancias siguen igual. Pero cuando dejamos de huir de Dios y vamos al encuentro de Él, aunque nada cambia, todo cambia en nuestro interior. Y eso es lo que ofrece el Señor. A lo largo de nuestra vida habrá muchos porqués que no serán respondidos. ¿Por qué, Señor, hiciste esto? ¿Por qué haces el otro? ¿Por qué procedes de esta manera? Jonás no lo podía entender y por eso huye. La cruz misma fue
algo que los discípulos no pudieron entender al punto que abandonaron a Jesús cuando Él fue apresado y clavado en una cruz. ¿Dónde están los discípulos cuando Jesús fue clavado en una cruz? No están. Al final se acerca Juan con la madre de Jesús, pero todos han huido porque no entendían lo que estaba pasando, cómo su maestro tan poderoso ahora se deja apresar y clavar en una cruz. No lo podían comprender. Y aquí viene una tercera lección de fe. Nuestras decisiones siempre afectarán a nuestro entorno. Y esto tiene que ver con lo que Jonás está haciendo cuando él no entiende. Permíteme leerte otra parte de Jonás, que hemos leído una parte y leo un pelín más. Verso 4 del capítulo 1. Pero el Señor hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y aquí viene la parte que dice, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Cuando huimos de nuestro rol, de nuestro llamado, de nuestra misión en la vida, siempre vamos a afectar a nuestro entorno. Siempre. Cuando huimos de nuestras responsabilidades, hay gente que va a sufrir por esto. Jonás huyó de su llamado, de su misión en la vida, y todo el barco sufrió, todos los marineros, toda la embarcación sufrió por su irresponsabilidad. Si yo huyo de mi rol de padre y me escabullo en mi trabajo, en mis problemas, en mis aparentes dificultades, mi hija, en caso mío, mi mujer va a sufrir las consecuencias. Si huyo de mi matrimonio, si huyo de mi relación con mi esposa, o si huyes de tu relación con tu esposo, si eres casado o casada, porque no quieres enfrentar un problema, otros sufrirán las consecuencias. Si huyes de un problema familiar y no haces todo lo posible por resolverlo, sufrirán las consecuencias. Si huyes de resolver problemas que sabes que tienes que enfrentar, siempre sufrirás las consecuencias. El mejor amigo de una persona es la realidad, es la verdad. El mejor amigo de una persona es la verdad. La huida de Jonás costó la pérdida de carga que llevaba el barco y estaba a punto de costarle la vida a la gente. ¿Qué decisiones estás tomando ahora que te están costando caro a ti y a los tuyos? ¿Qué decisiones te están costando a ti muy caro o a los tuyos? ¿Estás huyendo de alguna responsabilidad? ¿Por temor? ¿Por miedo? ¿Por ira? ¿Por rencor? ¿Por soberbia? ¿Por vanidad? ¿Estás huyendo de Dios quizá? Es posible que desde el día que no entendiste algo que Él hizo, comenzaste a huir de Él. Quizá sea hoy el día en que puedas volver. Déjame terminar dándote la última lección de fe. Asumir la responsabilidad es la única manera de salir de tus problemas. ¿Sabes? Dice el texto en el verso 11, como el mar seguía encrespándose, volvieron a preguntarle a Jonás, ¿qué podríamos hacer contigo para que el mar se calme? Y Jonás responde esto, increíble, verso 12. Tiradme al mar y el mar se calmará, porque yo sé que esta violenta tempestad ha sobrevenido por mi culpa, por mi responsabilidad. ¿Sabes? Dice que los marineros echaron a Jonás al mar y el mar se aquietó. ¿Sabes? Asumir la responsabilidad de nuestros actos implica valentía, exige valor. Jonás cuando dijo, lanzadme al mar,
Era un acto valiente. No sé si has estado en alta mar. Era un acto muy valiente. Pero él sabía que la vida de esos hombres, el bienestar de esos hombres dependía de que él asuma su responsabilidad. Si tú asumes la responsabilidad de tus actos, ese es el comienzo de tu redención, de que las cosas comiencen a ir mejor. ¿Sabes? Dice el texto, al final del capítulo 1, que luego de que arrojaron al agua a Jonás, el mar se calmó. Pero el Señor había dispuesto un gran pez para salvar a Jonás. ¿Sabes? Cuando tú asumes la responsabilidad de tus actos y buscas al Señor, como Jonás lo hizo, si sigues leyendo la historia, cuando asumes que la razón por la cual estás pasando todo lo que estás pasando es por tu responsabilidad y lo asumes con valentía, ¿sabes? Vas a contar con la mano del Señor para ayudarte, para levantarte, para animarte. ¿Sabes? Ese es el mensaje de Jesucristo. Jesucristo ha venido y ha muerto en una cruz y ofrece perdón, redención, salvación, vida abundante, pero a todo aquel que le extiende la mano, reconoce su responsabilidad, se arrepiente de sus pecados y le sigue. ¿Quieres tú hoy asumir la responsabilidad de tus actos? Volver a Jesucristo, dejar de huir de Dios y abrirle tu corazón a Él. Quizá hoy sea una buena oportunidad para esto. Te dejo para la conversación con los demás que están en esa casa. Que el Señor te bendiga. Un gran abrazo.